¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les agradezco su atención, el poder haberse suscrito a mi canal, el poder compartir con ustedes el conocimiento y la experiencia de unos años de docencia. Y les agradezco el hecho de que estén interesados, me pongan sus comentarios, el hecho de que puedan también participar de las clases online que estoy ofreciendo todos los días en horarios flexibles. Son clases de 45 minutos, dos veces por semana. Y en esas clases explico un montón de cosas como estas que los estoy comentando aquí de una forma ordenada, lógicamente, y con la intención de que las explicaciones que yo les ofrezco o las clases que les doy les lleguen a ustedes y puedan formar en ustedes un profesional de las artes plásticas. En esa tarea estamos. También quiero invitarles a esta entrevista que hace Gustavo, un exalumno que tuve hace tiempo en la academia, y él los viernes a las 5 de la tarde en su canal ofrece al aire esta conversación conmigo donde hablamos de aspectos relacionados con el arte. El próximo viernes vamos a hablar de la cocinilla del pintor, de cómo se hace la preparación de un soporte, del tipo de madera, si hay maderas duras, cuáles son las blandas, cuáles son las maderas que se usaban en Alemania, cuáles se usaban en Holanda, en Inglaterra, en España, en Italia. Es decir, en cada lugar hay ciertos recursos naturales que son interesantes de entender por qué en esos lugares los soportes de la pintura han durado más que en otros lugares y por qué no. Luego vamos a hablar de cómo se preparan las telas, qué tipo de telas son mejores, si la tela de algodón, si la tela de yute, si la tela de dralón, la viscosilla, qué tipo de materiales son los óptimos como para poderlos utilizar mejor, cómo hacer también las veladuras, los mediums, los mismos colores al óleo. Los colores al óleo son muy sencillos de hacer. Y en esa conversación que vamos a tener el viernes a las 5 de la tarde, hora chilena, vamos a explicar acerca de todos estos procedimientos técnicos del arte. Así es que os quiero invitar, si podéis compartir este video con algunos amigos que estén interesados también en descubrir esos secretillos que tiene uno ahí guardados bajo la manga y que son interesantes de aprender porque si estamos en un lugar alejado del mercado, alejado del lugar donde comprar los materiales, pues es bastante útil saber cómo prepararse una base en una madera para poder hacer un dibujo. No sé si veis ahí aquí a la derecha hay un dibujo en la pared. Ese dibujo que está ahí en la pared, cuando llegué a Santiago de Chile, no existían papeles de ese tamaño. El Faber el papel que tenían en ese entonces era pequeño, era de 1 metro por 70 y no había tamaños más grandes. Bueno, yo tuve que preparar ese soporte en una tabla y hacerlo con aparejos sobre esa tabla. Lógicamente hay que comprender qué tablas son más duras. Hay tablas como el ébano, el haya, el ciprés, el fresno, el roble, el espino, el arce, el manzano, el nogal. Todos estos árboles son de una consistencia bastante dura. Y son de una consistencia bastante dura porque tienen la lignina, que es lo que es en sí la madera. La madera se compone de lignina, celulosa y hidratos de carbono. Esa lignina pues hace que esa madera vibre menos, se mueva menos que aquellas maderas blandas como la del pino, del álamo, del sauce, del abedul, del cedro, del abeto, que son maderas un tanto mucho más blandas. Entonces eso, podemos ir resolviendo el tema porque este dibujo, como os digo, lo tuve que hacer sobre una tabla, pero claro, comprendía cuáles eran las tablas que eran las más adecuadas para hacerlo, sabía cómo hacer el soporte, cómo preparar la base con el aparejo y bueno, preparamos tres o cuatro y esos tres o cuatro se dibujaron y todavía siguen funcionando bastante bien. Esos aspectos técnicos, lógicamente, no te los explican, no te los explican así en una conversa, necesitas al experto que sepa cómo aplicar las proporciones adecuadas para poder conseguir una base eficiente o eficaz. Luego, os quiero invitar a esta charla, este video es solamente para eso, para invitaros a que veáis en esa entrevista los modos de cómo hacer estos materiales para pintar y también invitaros, lógicamente,
a apuntaros a las clases online que ofrezco durante la semana. Si os interesa, me mandáis simplemente un WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo en qué horarios os acomodan más. Hacemos cambios porque siempre tengo que hacer cambios con un alumno u otro porque aún está en Europa y bueno, podemos ajustarnos en los horarios, pero el horario en sí es flexible. Tratamos de buscar el acomodo para que todos puedan recibir la información de la mejor manera posible. Y si os interesan las clases, os apuntáis. Me ponéis vuestros comentarios también en la entrevista. Ojalá podáis participar de ella porque es una entrevista online. Y cualquier video que veáis de los que he subido, que os interesa, que os gusta, que de alguna forma queréis discutir sobre el tema, yo no tengo ninguna eh, I mean, podemos hacerlo. Si me ponéis el tema que os incomoda o que os gusta o que no os satisface o que os satisface, si queréis apreciarlo o despreciarlo, tenemos libertad de expresión, así es que con esa garantía podemos ofrecer nuestros comentarios los unos a los otros. La idea de esto es poder compartir y aprender vosotros de mí y yo de vosotros, porque siempre es más el nosotros que el tú o el yo. Así es que os dejo con esta charla y ojalá que podáis participar el viernes a las 5 de la tarde del canal. Después pondré el lugar de la charla, pero de eso todavía no lo tengo claro. Así es que os dejo con esta información. Muchas gracias, que tengáis un buen fin de semana.